Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, pero tú has vencido. En este precioso día estaremos presentando nuestra cápsula evangelística bajo el tema: yo necesito una palabra, yo necesito un toque, yo necesito una experiencia de parte de mi Dios. A su nombre sea toda gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo en cierta ocasión le decía a los efesios que él oraba por ellos para que fuesen plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis, decía Pablo, llenos de toda la plenitud de Dios. El que como creyentes podamos alcanzar la plenitud en Dios tiene que ver con que le demos a Dios la oportunidad de trabajar libremente en nuestras vidas. Dios trabaja en nosotros primero depositando, empeñando una palabra en nuestras vidas. Luego pasa Dios a tocar, a marcarnos individualmente, y de esa forma nos cambia la vida. Por último, Dios también nos permite experiencias. Dios nos permite procesos que cambian la forma en que vemos e interactuamos con el mundo exterior. Si se lo permitimos a Dios, Él es capaz de obrar en nuestras vidas a tal magnitud, a tal profundidad, de modo que Él pueda completar su propósito en nosotros y con nosotros. El propósito de Dios en nosotros tiene que ver con lo que Dios desea hacer conmigo, contigo, en carácter individual, de forma personal. El propósito de Dios con nosotros tiene que ver con el deseo de Dios de transformarnos en un amplio, gran canal de bendición a todo el que viene en contacto con nosotros. Hoy nuestra cápsula se presenta bajo el tema: yo necesito esa palabra, yo necesito ese toque, yo necesito esa experiencia de parte de Dios. Todo comienza con una palabra que Dios ha empeñado sobre mi vida. La cápsula de hoy utilizará el personaje del apóstol Pedro para profundizar en estas tres acciones de Dios en nuestras vidas. Cómo Dios deposita esa palabra y el efecto de la misma. Cómo Dios efectúa el toque y el efecto que tiene este toque en el personaje de Pedro. Y finalmente, cómo Pedro atraviesa una experiencia, unas experiencias que le marcan y que le capacitan, le equipan para su ministerio. La palabra dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y dice la palabra que les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús sabía que Pedro necesitaba una palabra, así que en aquel momento el maestro depositó esta palabra de llamamiento sobre la vida de Pedro. Pero Jesús no se quedó ahí con Pedro. El instrumento que el maestro estaba preparando en la vida de Pedro necesitaba gozar de la plenitud de la que hablaba el apóstol Pablo con los efesios. Pedro necesitaba conocer a Dios a lo ancho, conocerlo a lo largo, a lo profundo. Jesús sabía que Pedro también necesitaría un toque. La palabra dice que cuando terminó Jesús de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: maestro,
Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, mas en tu palabra yo echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pastora, esa es la palabra, pero ¿dónde está el toque? La palabra dice que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Oh, gloria. Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo al maestro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro en esta escena parece haber recibido el toque personal, algo que cambió su perspectiva sobre este hombre llamado Jesús y el poder que existía en su palabra. Porque ahora el efecto de aquella palabra no era general. Ahora Cristo lo había tornado en un efecto personal. El toque de Dios para Pedro tuvo que ver con su rutina diaria, con la forma en que Pedro veía el mundo. De ahora en adelante, la palabra de Jesús impactará el momento en que Pedro decida volver a lavar sus redes. Aleluya. Ya cuando Pedro se torne a lavar sus redes nuevamente, siempre recordará el momento en que la palabra de Jesús cambió su rutina. Permita Dios que la palabra con la que chocas en este día cambie tu rutina. De una rutina que no contemplaba a Dios, que no facturaba a Dios en su vida, que tú puedas moverte a una rutina en la que Dios, Cristo, sea el centro de tu vida y de tu familia. Después de este toque, Pedro sabía que todo parece normal hasta que yo actúo basado en la palabra de este hombre llamado Jesús. Aleluya, qué lindo. Josué también entendió esto. Todo parece normal hasta que yo le doy 7 vueltas a Jericó. ¿Recuerdan? Basado en la palabra que me dijo el ángel que se me apareció con aquella espada desenvainada. A Gedeón le pasó lo mismo. Gedeón dijo: todo parece normal hasta que yo toco la trompeta, hasta que yo quiebro los cántaros, hasta que yo saco la tea que está dentro encendida de esos cántaros. Para Pedro también todo parecía normal hasta que Jesús se subió en su barca, cambió la escena y le dijo: boga mar adentro. Y es que además de una palabra, también necesitamos un toque de parte de Dios. En este día permite que Dios deposite una palabra en tu corazón, como lo hizo en la vida de Pedro, como lo hizo en la vida de Josué, como lo hizo en la vida de Gedeón. Permite que Dios toque tu corazón en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos que Pedro había recibido un toque de parte de Dios, porque la palabra dice que él cayó de rodillas en aquel momento. Pedro fue quebrantado. Pedro reconoció que el que estaba con él en la barca no era un hombre común, sino que era el Hijo del Dios viviente. Tu capacidad de moverte en fe, tu capacidad de ver resultados en tu vida, en tu ministerio, siempre tendrán que ver con el toque personal de Dios en tu vida. Después de ese toque ya no verás las cosas igual. Después del toque de Dios, tú tampoco serás igual. Nuestra cápsula de hoy habla de que necesitamos una palabra y yo necesito un toque de parte de Dios. Pero Jesús no se queda en el toque personal que experimentó el apóstol Pedro. Si seguimos las Sagradas Escrituras con relación a la historia de Pedro, vemos que nuestro Señor siempre estaba buscando, aleluya, que los personajes, las personas claves con las que Él iba a interactuar, a las que Él iba a utilizar, se convirtieran en cambiadores de atmósfera. Oh, gloria. Se convirtieran en cambiadores de atmósferas. Después de cambiar al personaje, después del que
quebrantamiento personal en la vida de ese personaje, de lograr un cambio de perspectiva en ese personaje. Ahora vemos como el Señor necesita que ese personaje interactúe con su medio ambiente de forma diferente. Dios necesitaba que el hombre, la mujer que él iba a utilizar, de ser necesario, que ellos fueran los agentes catalíticos, oh gloria, que ellos fueran los cambiadores de su atmósfera y no que su atmósfera los cambiara a ellos. Aleluya, oh gloria. El Señor te dice en esta tarde: ya tú no vas a ser cambiado por lo que te rodea. Ya tú no serás afectado por lo que está a tu alrededor. Aleluya. Ahora el agente de cambio eres tú. Gracias, Señor. La palabra dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y cuando la barca ya estaba en medio del mar, dice la palabra que ésta era azotada por las olas porque el viento era contrario. Dice la palabra que en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Decían: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. Aleluya, la palabra. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió de allá de la barca Simón Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ay, qué lindo es el Señor. Para convertirnos en cambiadores de atmósfera, tú y yo necesitamos una experiencia en Dios. La experiencia cambia la forma en que tú y yo interactuamos con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno. Ahora Pedro tenía una palabra sobre él. Pedro ya conocía el poder de aquella palabra porque lo había experimentado, lo había quebrantado a él en calidad personal. Aleluya, Pedro tenía la palabra, Pedro tenía el toque, pero ¿qué de la tempestad? Aleluya. ¿Cómo podía esta palabra, cómo podía este toque personal del Señor en la vida de Pedro combinarse y ser capaz de equiparlo para pasar esta prueba de esta tempestad? La respuesta es que a través de la experiencia esto se podría lograr. A través de la experiencia en Dios, tu capacidad de seguir caminando por encima de los vientos, tu capacidad de seguir caminando sobre, aleluya, y durante la tempestad, aleluya, te va a dar la experiencia que necesitas para vencer. Cuando el viento sea contrario, aleluya, cuando soplen los vientos en contra de nosotros, es la fe la que te va a ayudar a agarrarte de la palabra que ya Dios había depositado. Es la fe la que te va a llevar a ese momento de quebrantamiento, a ese momento del toque personal que Dios hizo, empeñó, desarrolló sobre tu vida. El toque personal de Dios en mi vida me va a ayudar a ver lo que está pasando a mi alrededor a través de otro lente, a través del lente espiritual y no del lente carnal. Los vientos son contrarios, pero por cuanto yo tengo una palabra, oh gloria, los vientos son contrarios, pero por cuanto yo he sido quebrantado, yo he sido tocado por Dios, aleluya. Los vientos son contrarios, pero por cuanto ya yo he sido pasado por la prueba, yo creo que su palabra lo puede cambiar todo. Yo estaba allí cuando él dijo: echa la red para pescar, y se rompían las redes después de horas de haber tratado de pescar. Yo estaba allí cuando yo entendí que yo hablaba con el Hijo de Dios y no con cualquier hombre común. Ahora, cuando él dice viento calma, ahora cuando él dice mar embudece, yo creo que él tiene el poder para hacerlo, y yo caminaré sobre las aguas, yo caminaré sobre el mar, porque el toque, la palabra, la experiencia de Dios sobre mi vida me faculta para hacerlo. Aleluya.
Los demás discípulos veían un fantasma, pero Pedro sabía cómo establecer la diferencia. Pedro sabía cómo corroborar si aquel personaje era Jesús o no era Jesús. Le dijo: Señor, si eres tú, lanza la palabra. Si eres tú, lanza la palabra. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, háblame, Señor. Dios permita que esta cápsula vea tu vida. Dios permita que esta palabra toque las fibras de tu ser. Pedro se decía a sí mismo: ya yo sé lo que es recibir una palabra tuya, mi Señor. Ya yo sé lo que es sentir tu toque personal. Ahora di que vaya a ti sobre las aguas. Dame la experiencia. Dame la experiencia y yo me convertiré en cambiador de atmósfera para tu gloria. Qué lindo. Se supone que los vientos sean los que controlen. Se supone que los vientos sean los que azoten las olas en contra de la barca. Se supone que la ley de la gravedad hunda el cuerpo físico de Pedro en esta escena, cuando Pedro intente caminar sobre las aguas. Pero yo creo que la experiencia en Dios, decía Pedro, aleluya, yo creo que después de la palabra, yo creo que después del toque, la experiencia en Dios me va a catapultar, oh gloria. La experiencia en Dios me va a elevar a un nivel en donde no hay vientos, a un nivel en donde no hay leyes humanas que puedan detener el propósito de Dios en mi vida. Yo necesito una palabra. Yo dije que yo necesito un toque. Oh, yo necesito una experiencia de parte de mi Dios. Al profeta Jeremías Dios también le había dado una palabra. A Jeremías Dios le dijo: antes que te formases en el vientre yo te conocí, y antes de que tú nacieses yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y Jeremías le dijo: Señor, yo no sé hablar, yo soy un niño. Y le dijo al Señor: no digas que eres un niño, Jeremías, porque a todo lo que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Y no quiero que temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dijo Jehová. Pero Jeremías, como todos nosotros, necesitaba una palabra, pero también necesitaba un toque. Y dice la palabra que extendió Jehová su mano y tocó la boca del profeta Jeremías. Oh gloria. Extendió Jehová su mano, tocó la boca de Jeremías y le dijo: he aquí que yo he puesto mis palabras en tu boca. Dios extiende su mano en esta tarde. Aleluya. Dios extiende su mano en esta tarde y toca el lugar afectado y toca el lugar que necesita tocar para que tú triunfes en el Señor. Pero eso no se quedó ahí. Para alcanzar la plenitud de la que hablaba Pablo, el profeta Jeremías necesitaba la palabra, necesitaba el toque, pero también necesitaba la experiencia. Y Jeremías en cierta ocasión dijo frustrado: me sedujiste. Aleluya. Me sedujiste, oh Jehová, fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jeremías decía: cada día he sido escarnecido. Todos los que están alrededor de mí se están burlando de mí, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta, me ha sido de escarnio cada día. Y se dijo a sí mismo: Jeremías, no hablaré más. Aleluya. No pronunciaré más su nombre. Pero dice el profeta Jeremías que no obstante había en su corazón, oh gloria, había en su interior como un fuego ardiente, un fuego que se había metido en sus huesos, oh gloria. Él trató de sufrirlo, dice la palabra, pero no pudo. Jeremías tuvo que sufrir el efecto de la palabra en sus emociones. Jeremías tuvo que sufrir el efecto del toque de Dios en todo su ser. Y cuando dijo: no me voy a acordar más de él, no voy a hablar más en su nombre, ahí fue que Dios le dio la experiencia a Jeremías para que él pudiera lidiar con su medio ambiente. Aleluya.
El medio ambiente de Jeremías era la crítica, era la duda. Lo mismo que los vientos contrarios que experimentó el apóstol Pedro. Tanto Pedro como Jeremías necesitaron la experiencia. Oh, gloria. En el caso de Jeremías, él decía: yo oí murmuración de muchos. Todo el mundo hablaba de mí por todas partes. Aún mis amigos decían: mira, vamos a ver si él claudica. Vamos a ver si lo que habla es engaño. Ellos decían: nosotros vamos a prevalecer contra él. Nosotros eventualmente nos vamos a vengar de él. Pero a través de la experiencia, Jeremías aprendió algo muy poderoso. A través de toda esta experiencia, Jeremías se dio cuenta que Jehová estaba con él como poderoso gigante. Aleluya. Jeremías dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Yo necesito esa palabra, yo no sé tú. Yo necesito ese toque de parte de Dios. Yo necesito una experiencia. Nuestra cápsula de hoy te exhorta que no te quedes a nivel de la palabra empeñada sobre tu vida. Deja que Jesús te toque. Deja que el Maestro te toque en este día. Date la oportunidad de tener una experiencia con Cristo. Qué lindo es el Señor. El personaje de Jacob que utilizamos como base para nuestra cápsula de hoy tuvo que experimentar a Dios a una gran escala. Desde el hecho de que su hijo preferido José fuese llevado como esclavo a Egipto para preservarle la vida a él y al resto de su familia, hasta el hecho de que desde el vientre de su madre Jacob venía peleando por su bendición. Dios había empeñado una palabra sobre la vida de Jacob. La palabra dice que él había renovado el pacto de Abraham y de Isaac, el padre de Jacob, sobre la vida de este hombre. Existía esa palabra de parte de Dios sobre él. El toque de Dios sobre este personaje no le fue fácil. La Biblia dice que Jacob tuvo que pelear con un ángel hasta que rayaba el alba. Pero de esta pelea se le permitió a Jacob una experiencia tan trascendental, de modo que él entró a la pelea siendo Jacob, pero salió de la pelea siendo Israel. Aleluya. Y yo quiero cerrar esta cápsula en este día compartiendo contigo una palabra que fue trascendental, fundamental en la vida, la experiencia de Jacob. En cierto momento Dios se le apareció en sueños a Jacob y le dijo: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y hasta te voy a volver a traer a esta tierra, porque quiero que sepas que yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En esta preciosa tarde Dios te dice: yo no te voy a soltar hasta que haya hecho lo que dije que iba a hacer contigo. No me sueltes tú a mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu toque. Bienvenida hacia la experiencia de parte de Dios. Aleluya. En este precioso día hemos presentado nuestra cápsula evangelística bajo el tema: yo necesito una palabra. Yo necesito un toque. Yo necesito una experiencia de parte de Dios. Verdaderamente que todos necesitamos esto. Necesitamos que Dios deposite una palabra en nuestras vidas, que nos toque de manera personal y que luego nos convierta en ese agente cambiador de atmósfera para que podamos permanecer firmes y seguir hacia adelante avanzando en Él. En esta tarde, yo no sé en qué situación tú te encuentras chocando con esta palabra, con esta cápsula evangelística, pero te insto a que des el primer paso para que estas tres cosas se den en tu vida. Y ese paso es abrirle tu corazón al Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si esta palabra te ha tocado, si esta palabra ha ministrado tu vida, ábrele tu corazón a Cristo y repite conmigo: Señor, en este día he escuchado tu palabra y estoy abierto a ella.
Te pido perdón por mis pecados. Te pido que los tomes y los arrojes al fondo del mar, que me des entrada al reino de los cielos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu. Dame la oportunidad de ser recipiente de esa palabra. Tócame, Señor, y dame la experiencia que necesito para sobrevivir. Te acepto, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y me declaro salvo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermoso es el Señor y más hermosa su obra en nuestras vidas. Como siempre, te exhorto en esta tarde a que le des seguimiento a tu vida espiritual. Busca una iglesia, refúgiate en la palabra del Señor, refúgiate en la obra del Espíritu Santo en tu vida y busca el consejo de un pastor. Todas estas cosas te van a ayudar a permanecer firme en el Señor. Si estás en el área de Nueva York, nos encantaría conocerte. Somos la Iglesia Pentecostal Abrigo del Omnipotente, localizados en el 2009 de Monterrey Avenue, en el condado del Bronx, ciudad de Nueva York, acá en Estados Unidos. Yo soy la pastora Jackie Vázquez y para mí, como siempre, será un gusto, un honor, un placer recibirte en nuestra congregación. Sigue hacia adelante, no te sueltes de la mano del Señor. Busca que Dios deposite esa palabra sobre ti. Busca que Dios te dé el toque que tú necesitas. Experimenta a Dios en calidad personal y conviértete en el cambiador de atmósfera. En esta preciosa tarde, que Dios establezca su orden en tu vida. Que Dios te continúe bendiciendo a ti, a tu hermosa familia y que continúe bendiciendo a la gran familia de la Iglesia Pentecostal Abrigo del Omnipotente. Será hasta la próxima cápsula evangelística. Dios les bendiga. Abrazos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.